Gracias, Gerardo, por la convocatoria. Tuve una semana o 2 semanas. Pensé que no iba a poder venir y gracias por tu calidez y por tus palabras, porque me definieron a venir. Celebro estar acá. Hoy hablaba con mis compañeros de trabajo que en la última charla que estuve en calidad de defensa, yo el año pasado no pude venir. Sí estuve mirando como en calidad de oyente. Y el último panel que tuve de la defensa fue en... Perdón, un poco nervioso. No, les contaba que el último panel que estuve de capacitación fue una charla que se dio en la Unión de Magistrados. En la Unión de Magistrados de Loma de Zamora. Fue sobre la perpetua, sobre la prisión perpetua. Y era compartida con gente de distintos fueros. Estaba gente de la Cámara, gente de Fiscalía, gente de Defensoría. Perdón. Sí, perdón. Voy yo. Tranquilo, toma el agua y yo sigo yo. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. Yo moderé una de los paneles del Foro de Responsabilidad Juvenil, específicamente sobre revisión periódica de la pena y cuestiones de ejecución también. Hubo 4 ponencias. En principio tuvimos una ponencia de un grupo del Cuerpo Técnico de la Defensoría General que abordó cuestiones vinculadas a jóvenes que digamos, vinculados a conflictos con la ley penal, vinculados a abuso sexual. Es muy importante, la ponencia fue muy buena porque no sé si sucede en todos los departamentos judiciales, la cantidad o el porcentaje de causas penales vinculadas a chicos acusados por presuntos delitos contra el abuso sexual ha generado toda una cuestión, sobre todo cuando se da en chicos simétricos de edad, la vinculación, digamos, o la conformación psíquica de ese relacionamiento. Esto nos lleva, obviamente, que si tenemos un menor de edad, implica, y también es un punto que se trató en las ponencias, una dogmática diferente que un adulto. Y sobre todo si se da en una cuestión simétrica, ¿sí? Acá en la ponencia que hicieron Jessica Martínez, trabajadora social, y Luciano Angeli, psicólogo, estuvo muy buena porque aparte yo considero que el derecho penal tiene que nutrirse de otras disciplinas, especialmente lo que es la sociología, lo que es la antropología, lo que es la psicología. Es decir, eso nos implica que si somos porosos a eso, que las conclusiones van a ser más justas, más adecuadas y más reales, ¿no? Y siempre nos encontramos con estas cuestiones, sobre todo en el Foro Penal Juvenil, donde me desempeño como defensora oficial, de tener que reconstruir espacios de interpretación de las normas penales. Nosotros no tenemos código penal para jóvenes, tenemos un código penal, ya lo dije en la anterior jornada, tenemos un código penal de 1921 diseñado y reformado en perspectiva de adultos. Es decir, y un joven de 16 a 18 años, no lo digo yo, lo dice la psicología del conocimiento, tiene una capacidad de comprensión, una posibilidad de comprensión, que es la exigencia del punto de la culpabilidad en la teoría del delito, diferente a un adulto. Y también lo dijo la Corte. La Corte dijo que la estructura de la culpabilidad del menor de edad era diferente del joven o joven. Las niñas y niños que están acusados en un delito penal tienen un injusto penal que tiene una estructura y un contenido absolutamente diferente. Entonces, como bien decía García Méndez, esto significa que como no tenemos un respaldo claramente legal, no tenemos un código penal, dejamos todos a merced de las interpretaciones que deben hacer los que juzgan y también las partes del proceso. Cada uno con su interpretación, cada uno con su conclusión. Finalmente, lo que queda es el juzgamiento en un ámbito de absoluta discrecionalidad y de absoluta incertidumbre, porque nosotros no sabemos en cada caso específico cómo se va a resolver y si se va a hacer una conclusión que va a estar derivada de un silogismo donde está incorporado todos los tratados vinculados a la protección de niños, niñas y adolescentes. En este caso, claramente, la propuesta que se hizo por parte del grupo, se hizo una ponencia para poder abordar en la parte de la Defensoría General,
creo que acá se desarrolla en Necochea. Fue una propuesta muy buena porque implica entrar en la estructura psicológica y subjetiva del menor que está vinculado a un delito. Claramente un joven que está vinculado al delito de abuso sexual contra la integridad sexual es un joven que necesita otro tipo de abordaje, tiene una perspectiva específica y además, desde la disciplina de ellos, trabajadores sociales y psicólogas, nos dieron la apertura de respecto que esto significa de alguna manera que es posible trabajar interdisciplinariamente para poder dar un concepto subjetivo de quién está vinculado a un delito penal. Y por sobre todo, porque ellos dan el punto respecto de que esta intervención diferente, este acompañamiento durante generalmente las penas de ejecución penal, nosotros sabemos que es muy dificultoso hacer una suspensión de juicio a prueba en un contexto de un abuso sexual, una imputación. Hay algunos jueces que interpretan Góngora como algo automático, no se puede, lo que tiene que ver con violencia de género, niña y además delito contra la integridad sexual, pero claramente ese fallo tampoco tuvo en cuenta la perspectiva de niñez, dado que se da en casos particulares de simétricos de la edad. Entonces, en el caso de condenas de ejecución condicional, que es el mayor porcentaje, una regla de conducta, nos comentan los trabajadores sociales y el licenciado en psicología, hacen un abordaje y está dentro de esa pauta de conducta. Y así, de ese modo, establecen de que es posible continuar y ver la posibilidad de tener cumplidos los objetivos que únicamente, digamos, justifican y la injerencia del sistema penal. Es decir, se cumple el objetivo de inserción social en el concepto constitucional de respetar la ley y los derechos de terceros, pero específicamente vinculado al delito. Esto también nos puede llevar a que antes que termine el lapso de las reglas de conductas, se haya cumplido los objetivos. Y ahí vamos a anidar con un tema que fue, entiendo yo, habiendo estado en todos los paneles, mirando los otros paneles y el mío, el tema que digamos, el nuclear fue el tema vinculado a la revisión periódica de la pena de los niños, niñas y adolescentes. Todas las penas deben ser revisadas, sean de ejecución condicional, sean de prisión por sobre todo. Un trabajo de Lucas Gregorini, que es auxiliar letrado de la Defensoría del Joven de Mar del Plata, presentó una cuestión vinculada también con la ley de ejecución penal, la necesidad que en el Foro Penal Juvenil exista una ley de ejecución penal. Estamos aplicando supletoriamente la ley provincial de ejecución. Volvemos a lo que ya le dije al inicio, lo que implica quedar a merced de la interpretación del juez. Se aplican, o jueza, se aplican los criterios propios de la justicia de adultos. Y además le tenemos que agregar a esta circunstancia, que va a ser transversal o va a ser el esqueleto de todo esto, tiene que ver la cantidad de chicos que están acusados por un delito durante su minoría de edad, que están cumpliendo penas en el servicio penitenciario bonaerense. Donde la matriz, y lo dijo la Corte, es que hay una crisis humanitaria. Y los chicos ahí claramente el objetivo. La pena de los menores de edad es diferente para un adulto. Eso no, tiene un fin que solamente la justifica, vinculado a la posibilidad y que sea una herramienta de poder garantizar una inserción social positiva. Si nosotros tenemos un chico en el servicio penitenciario, gracias al fallo Berbisky del 3 de mayo del año pasado, a instancia del Consejo de Defensores, el fallo habla claramente como hecho notorio que hay una crisis humanitaria. Y eso se traduce esencialmente en que no es posible, y lo dice el mismo fallo, llegar a incluir, a cumplir con el artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que estamos asentados en el 5.2. Pero además, no solo el hacinamiento configura una pena ilícita o una prisión preventiva ilícita en el caso del menor de edad, sino otras cuestiones que desde esa matriz se generan. ¿Sí? Condiciones de calidad, la vinculación en un hacinamiento claramente es violenta. No hay posibilidades de acceder a todas las herramientas de inserción social, escuela, trabajo, recreación, talleres. Hay un aislamiento continuo en condiciones claramente precarias. Entonces, hay que sincerarse, ¿sí? en ese espejo. Después tenemos una ponencia por parte de Rodrigo Laplaza, defensor oficial de la Defensoría 4, respecto del 41 cuarter, cuando al mayor de edad le aplican el agravante por haber intervenido en el suceso histórico un menor de edad.
¿Qué pasa? Se aplica automáticamente, hay una doctrina de la Corte, porque toman la literalidad de la norma, intervenga un menor, sin hacer una interpretación constitucional y convencional para que sea razonable que esa intervención está basada debería estar basada sobre una situación concreta y particular de que el menor de edad, fue utilizado por el adulto. Porque ese es el injusto. Por eso ponen más pena. Porque el injusto es más grave. Y si el injusto es más grave para el mayor porque utiliza a un menor de edad que no lo quiere corromper, significa que se traslada necesariamente que en el caso del menor se analice también la situación de vulnerabilidad que estuvo ante el mayor y que incide necesariamente en el grado de culpabilidad. ¿Sí? El grado de culpabilidad es la posibilidad de motivarse en la norma. Si yo tengo un mayor de edad que le aplicaron el 41 ter, claramente en el menor de edad tiene que haber un replique. Ya voy cerrando. Pues, no. Yo sabía que me iba a pasar esto. Bueno, después, trabajo mío y voy a hacer los dos párrafos. Primer trabajo mío es la revisión periódica, ya lo expliqué, la necesidad del control de convencionalidad. Solo voy a decir algo. Ferraioli dice que las normas en el sistema de garantía tienen dos dimensiones, vigencia y validez. ¿Sí? Esa fórmula para el Foro Penal Juvenil, que estamos desprovistos de normas domésticas, es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nos rechazan las cosas de unificación, de ejecución, dicen que está previsto en la ley, como si el principio de legalidad pudiera centrarse en el ámbito doméstico. Y no es así. Nosotros tenemos que declarar un injusto culpable que sea lícito a nivel constitucional y convencional. Es decir, no podemos decir, no, la unificación procede porque el artículo 58 establece y no dice nada. No, es que ese no es el principio de legalidad para el Foro Penal Juvenil. El principio de legalidad para el Foro Penal Juvenil, desprovisto de una norma que es Comisión Constitucional del Estado, implica necesariamente que se haga una interpretación acorde a la Convención. La Convención Internacional de los Derechos del Niño es claramente la más ratificada en toda la comunidad internacional. ¿Sí? Ya termino, Gerardo, te estoy viendo con el reloj. Y por último, ay, no me quiero olvidar de nadie, ¿me olvido algo, Rodrigo? No. Y por último, yo planteé, lo voy a decir porque lo hice en el panel de él también, un trabajo mío, vinculado a la necesidad, un disparador, vinculado a la necesidad que hagamos dogmática para el análisis de la teoría del delito. Dogmática en perspectiva de niñez. Así como esta ley va, que analiza la cuestión de la teoría del delito en el caso de las causas de justificación, con perspectiva de género, y los requisitos de la legítima defensa, sobre todo, por el mal inminente, lo interpreta en un sentido en perspectiva de género. Lo mismo debe hacerse en la niñez, porque una causa de justificación se traduce necesariamente en un estado de necesidad. Y resolver esa situación para un mayor es de una manera y para un menor es de otra. No hay literatura sobre dogmática de perspectiva de niñez. Hablamos de revisión de pena periódica, hablamos de ejecución, pero no hablamos de dogmática. La teoría del delito. Bueno, si me queda algo, están las ponencias. Gracias. Yo tenía 20 años cuando entré a trabajar en la Defensoría. Ahora tengo 47. Ya me estaba recibiendo. Así que ahí está. Siempre le consta, fui practicante con Agustín también en la defensa pública, teníamos la mesa de entradas y trabajábamos con Cecilia, yo la conozco desde que tengo 47. No. Tenemos dos hijos de la defensa pública también acá. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias al Consejo de Defensores y felicitaciones por la organización, a Gerardo por habernos recibido y seguramente la organización de la fiesta. Yo también les agradezco la invitación a participar como moderador de uno de los paneles, el del día miércoles. Para mí es una satisfacción inmensa porque, bueno, como comentaba, yo desarrollé toda mi carrera profesional en la defensa pública, llevo más de la mitad de mi vida en esto, que me apasiona, y me parece que estos encuentros no solamente sirven para intercambiar prácticas o experiencias que seguramente mejoran nuestra calidad de litigación, sino que ratifican algo que dijo, creo que Agustín Lavalle ayer en uno de los grupos, que esta cuestión, unos grupos de chat,
esta cuestión vocacional que también tiene la defensa pública, que me parece fundamental y que es a partir de esa vocación donde uno enarbola las banderas de la lucha, si se quiere, y de seguir instaurando o consagrando un sistema penal en clave de derechos humanos. Me parece que en eso la defensa pública siempre está a la vanguardia. Y bueno, en este contexto, dentro del panel que a mí me tocó moderar, estuvo basado, prácticamente se presentaron 4 ponencias, muy interesantes las 4, estuvieron divididas o podrían dividirse en 2 grupos. 2 de ellas estuvieron vinculadas a lo que es la especialización en la etapa de ejecución penal, que la verdad es un terreno donde queda todavía muchísimo por construir en el ámbito penal juvenil. Recién Fernanda hablaba de este derecho a la necesidad de la revisión periódica y tratar de dejar o contrarrestar esta reticencia que hay en los organismos jurisdiccionales para que la ejecución penal nuestra se haga, se deje de hacer, digamos, conforme a la normativa de ejecución de adultos, cuando nosotros tenemos reglas, pautas específicas de ejecución penal, que bueno, evidentemente tienen una reticencia en los jueces para ser aplicadas, y esto es una lástima porque de alguna manera estas normativas propias que nosotros tenemos vienen a resolver muchos de los problemas que se presentan cuando uno trata de compatibilizar el sistema con los principios internacionales, especialmente la máxima brevedad en la aplicación de pena y la última ratio. Creo que en esto la defensa pública tiene que seguir batallando, tratando de encuadrar los pedidos que se hagan, especialmente de libertades anticipadas, en esta normativa específica nuestra. Y en este contexto de intentar seguir pregonando la especialización de la ejecución penal, una de las ponencias que se presentó fue traída por la doctora Celeste Souto, que es defensora del Departamento Judicial de San Martín, que volvía a retomar una preocupación que ya se había planteado el año pasado, vinculada a los traslados que existen de jóvenes alojados en los dispositivos de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia Provincial hacia las unidades penales solamente por el hecho de haber cumplido los 18 años de edad. Obviamente estos traslados no solamente que alteraban la especialidad con la que deben ser abordados, sino que también tiraba por borda todo el tratamiento que ellos venían recibiendo y todos los avances que venían teniendo en este tipo de centros. En este sentido, lo que sí se destacó como un avance fue las pautas confeccionadas en el ámbito de la defensa pública, de la defensa del pueblo provincial. A fines del año pasado hubo un acuerdo interinstitucional donde se establecieron determinadas pautas que regulan un poco este tipo de traslado, estableciendo parámetros de pena a partir de los cuales hay que hacerlo, y pregonando en definitiva que estos traslados deben ser enmarcados dentro del interés superior del niño. Entonces, bueno, esto es considerado claramente un avance, ha generado ya una modificación en determinadas prácticas, por lo menos la doctora Souto lo hablaba respecto de San Martín, y bueno, a partir de eso lo que se propone es que la defensa pública y especializada debe seguir tendiendo a resistir este tipo de traslados y también controlar que en los casos que se hagan se enmarquen dentro de estas pautas limitadoras que recién mencionaba. Por otro lado, y también en lo que hace a la ejecución especial, se presentó una ponencia de la doctora Sofía Casenave, que es auxiliar letrada del Departamento Judicial de Bahía Blanca, integra el equipo con el que yo trabajo allá, y también retomaba algún punto que se había puesto como problemático en el encuentro del año pasado. Lo que se destacaba era la falta de especialidad que existía en el servicio penitenciario para el abordaje y el tratamiento de los jóvenes que estaban cumpliendo pena en ese ámbito, pero por sanciones impuestas del Fuero Penal Juvenil. Y una de las cosas que principalmente ya se destacaba en el año pasado era, bueno, que la confección de los informes criminológicos o institucionales que se hacían y que después eran considerados para analizar la posibilidad de un egreso anticipado, no tenían perspectiva de infancia, claramente, no contemplaban, o sea, el chipeo del servicio penitenciario para dictaminar sobre lo favorable o no de un egreso un adulto no tiene absolutamente nada que ver con el fuero juvenil, donde, vuelvo a insistir, los principios que nos caracterizan es
la pena como medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda. Esto, claramente, este análisis, este relevamiento, no se encontraba en los informes criminológicos. Entonces, se empezó a recomendar ya el año pasado, que es lo que implementó Bahía Blanca en algunos casos, es empezar en esta coyuntura, vincular a los cuerpos técnicos auxiliares, que son de nuestro fuero y que sí están capacitados con perspectiva de infancia, no sé si para que confeccionen conjuntamente con el servicio penitenciario esto, porque bueno, hay una cuestión de competencia que pueden invadirse, pero sí para que los complementen e incorporen en este análisis de la situación del joven en la penitenciaría, todos estos principios y estos parámetros que nosotros sí debemos relevar por este plus de derechos que tienen los jóvenes. Esto ha dado un resultado positivo y hemos podido lograr que los cuerpos técnicos auxiliares se presten a complementar estas informaciones que obviamente han tenido resultado positivo en el análisis de las medidas que se iban solicitando. Sin perjuicio de eso, en realidad sí surgió como una inquietud el proponer al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires que conforme equipos interdisciplinarios y especializados para que puedan justamente ser ellos los que aborden y confeccionen los informes criminológicos en relación a los chicos que están cumpliendo pena del fuero penal juvenil. ¿Te olvidaste? Bueno, ahora vamos. También hubo otra ponencia de la doctora María del Pilar García Blanco, que es subsecretaria de la Defensoría de Casación. Siempre la verdad que contar con Pilar es muy importante porque, como yo decía también en el panel, por ahí por su posición estratégica, bueno, no deja de ser una especie de monitoreo de las prácticas que en primera instancia muchas veces se dan y bueno, nosotros tenemos una especialidad. En términos convencionales, la especialidad del fuero penal juvenil está solamente garantizada en la primera instancia. Cuando uno habla de órganos propios y exclusivos del fuero, las segundas instancias en realidad no reúnen esos requisitos convencionales. Por eso, muchas veces el trabajo de la Defensoría de Casación en este sentido es bastante arduo para poder generar jurisprudencia de nuestros superiores tribunales que respeten, digamos, estos parámetros de especialidad. Y lo que se destacó en este caso es la importancia que adquiere el fallo Ruiz de nuestra Corte de Nación para llevar claridad a lo que nosotros llamamos el ámbito temporal del principio de especialidad, es decir, hasta dónde se aplica este plus de derechos que nos caracteriza a nosotros como fuero. Este fallo, el fallo Ruiz, que va en consonancia con la observación 24 del Comité de los Derechos del Niño, vino a poner absolutamente claridad en esto y a desterrar aquellos criterios jurisprudenciales que dejaban de lado el plus de derechos por la circunstancia de que el joven haya cumplido los 18 años de edad. Es decir, parecía que a partir de adquirir, digamos, esa edad evolutiva, el joven dejaba de ser mirado como un niño, como dice la Convención, y se le aplicaba la normativa a adultos. Entonces se destacó esto y a partir de esto lo que sí se recomienda y se propone para la defensa pública es que los planteos que se hagan siempre sean justamente con la normativa autónoma que nosotros nos caracteriza, porque ya hoy tanto la Corte de Nación como los organismos internacionales pusieron claridad que este plus de derechos se aplica hasta la finalización de la causa que hay que se le sigue. Y por último, también habló la doctora la doctora García Blanco, de bueno, cuál es el rol de la víctima en el fuero penal juvenil, que también está generando mucho ruido, digamos, por la falta de compatibilidad. Es decir, la ley fue confeccionada, obviamente, con una mirada, esto si se quiere a título particular, bastante punitivista, y bueno, cuando se la incorpora, digamos, al fuero penal juvenil empieza a tener ciertas discordancias con nuestros principios básicos. Entonces, un poco la idea es seguir recuperando la centralidad del joven y en esta ponderación de derechos que hay entre la víctima, que puede ser mayor de edad, o especialmente cuando es mayor de edad, y los derechos del niño, claramente por mandato constitucional deben siempre ponerse por encima los derechos del joven. Eso creo algo de lo que vos te habías olvidado y pronunciar. Y por último,
la última ponencia que se presentó, también en términos de especialidad, si se quiere, dogmática, pero más allá de en una dogmática más bien procesal, la presentó la doctora Milena Menichelli, también defensora oficial de Bahía Blanca, planteando el problema que existe en los delitos continuados o delitos permanentes cuando justamente en el transcurrir de ese delito la persona adquiere la mayoría de edad. Entonces presentaba un caso donde a partir de esta situación se había dividido la competencia de los fueros. En un tramo había intervenido la justicia penal juvenil y en otro tramo la justicia penal de adultos. Obviamente esto va en contra de la naturaleza misma del delito continuado, por eso lo que se planteaba en realidad que en estos casos, para evitar que exista una doble persecución penal, en realidad sea uno solo de los fueros los que intervenga, y se tomaba posición que debería ser el fuero penal juvenil por ser obviamente una normativa más beneficiosa para los jóvenes. Así, por mi parte es todo, muchas gracias. Bravo. Un minuto. No, un minuto. Yo le voy a pedir disculpas a Romina Bocho, que estuvo en mi panel, que es una genia, que siempre nos ayuda y nos manda los valles junto con Agustín. Sí, yo olvidé. Ella introdujo el informe del Comité de Derechos del Niño del 23 de octubre, donde viene, en un caso que estaba en la Defensoría de Casación, no era una pena de prisión perpetua, sino era una pena extendidamente larga de 15 años, donde no se respetaba la cuestión de niñez, y gracias al trabajo de la Defensoría, porque tenemos un caso similar con Romina explicó todo el camino procesal para llegar a la instancia del informe del comité. ¿Qué es lo que queda del informe del comité? Que es necesario la revisión periódica de la pena. ¿Por qué? Porque el artículo 37 de la Convención de los Derechos dice el tiempo más breve que proceda y subsidiariamente. Esos dos párrafos o eso que está en estas condiciones de mención, como narra la norma, nos obliga a la revisión periódica. El día que nosotros tuvimos el panel con Romina, también pudimos introducir que ese mismo día salió un fallo o días posteriores en el caso Álvarez versus Argentina. También un caso de prisión perpetua, donde la Corte nos vuelve a decir la revisión periódica de la pena. La pena puede acabar el momento que sea, y el principio de legalidad debe adecuarse a eso, porque eso es lo lícito convencionalmente. Gracias y disculpen. Bueno, cortito y perdón por los nervios. En mi panel primero habló Celeste Souto respecto de la ley de víctimas, la 15.232. El tema fue más o menos parecido al que expuso el día anterior, y fue el impacto que tiene la ley de víctimas en el proceso del fuero de responsabilidad penal juvenil. O sea, teniendo en cuenta que esta ley fue pensada exclusivamente para el fuero de los adultos. Ella hizo hincapié en que la ley no tiene una consideración respetuosa de los principios que rigen el proceso. Habló del principio de reserva, del derecho de ser oído, del debido proceso, de la defensa en juicio y del plazo razonable. Nos contó de experiencias que tenían nos contó que en San Martín las audiencias eran enteramente orales, siempre a través siempre virtuales, y que le ha tocado casos en que se ha insultado a los menores, que la víctima ha insultado a los menores. Le tocó casos, o casos que se han sucedido en San Martín, en que se han hecho capturas de pantalla, y estas capturas de pantalla después se han elevado a las redes sociales y en scratches. Entonces, ella nos dijo que si bien la ley que no se trata de no escuchar a la víctima, pero el que le escuche a la víctima tiene que ser siempre respetuoso de los principios constitucionales que ella mencionó. Después se expuso Carla Huad junto con Mauro Caudevila. Carla está allá, perdón Carla. Carla nos habló de la conciliación. Ella hizo un análisis del 59 inciso sexto, nos habló de la reglamentación, que lo asimiló a la ley de mediación, la 13433. Nos contó cómo llevaban los procesos en Mar del Plata, nos hizo una mención del fallo Acosta, de la suspensión del juicio a prueba y la interpretación amplia que hay que hacer para no solamente intervenir con delitos correccionales, sino en delitos criminales. Nosotros en Lomas no tenemos, prácticamente no tenemos este tipo de salidas alternativas. Es como que las veces que se han propuesto no han tenido lugar y se han dejado de peticionar.
respeto eso de este encuentro porque uno es como que se va con un ímpetu para volver a plantear cosas que quizás nunca tendría que haber dejado de plantear. La conciliación en Lomas en un momento funcionó en la sede centralizada de Ezeiza, en el aeropuerto internacional. La gente cuando se iba de viaje en el free shop está todo, no sé si alguno viajó, pero no hay puertas, no hay rejas, no hay nada, parece que no hay salida y entrada, está todo muy a mano. Y sucede mucho, hay muchas tentativas de hurto de gente que agarra un anteojo que vale un montón de plata y se piensa que nadie la ve y bueno, hay 500 cámaras que te están mirando. No lo hagan porque muchas de esas personas tienen que viajar y muchas de esas personas a veces son extranjeras, entonces en vez de ir a la fiscalía y tomarles el 308 y se buscó este tipo de salida alternativa, la reparación siempre era por el monto que robaban, quiere decir, si yo me robé un perfume que me dijeron las chicas que vale como 100.000 pesos, la reparación del daño tenía que ser en 100.000 pesos y tenían que ir a una farmacia, por ejemplo, comprar alcohol en gel y que después se donaban a hospitales o a salitas. Este era en el único lugar y en una situación especial donde este tipo de conciliación se lleva adelante. En esta fiscalía después cambió uno de los fiscales, elevó a consideración del fiscal general este tipo de salidas que estaban teniendo y tuvo una respuesta negativa y se dejó de hacer. O sea, en Loma de Zamora no tenemos este tipo de conciliaciones y ni hablar de, o sea, para mí sería impensado hoy conciliar, por ejemplo, un hurto con una reparación económica de una persona que pudiera ir en libertad. Pero bueno, gracias por tu ponencia, me pareció genial y bueno, uno es como, les repito, es como uno que se va con ansias de volver a plantear estas cosas, por más que les digan que no. Yo al principio lo que les conté es que celebro estar acá, es raro estar en un lugar donde las personas piensen como uno, sientan como uno y trabajen de lo mismo. La última vez, creo que me acuerdo, fue Gilda cuando hablaste del juicio por jurados en la procuración, hace un montón, pero siempre las actividades que uno comparte son con gente de fiscalía, con gente de tribunal, con gente de juzgados. En el último taller que estuve fue un taller de vencimiento de la perpetua y me acuerdo que me tocó sentarme con toda la gente de una de las salas de la Cámara de Lomas que el año pasado creo que dio 3 libertades de uno de los departamentos judiciales más grandes, o sea, tenemos 7.000 detenidos y el año pasado tuvimos 3 libertades, o sea, y en un taller del vencimiento de la perpetua te juro, 3 detenidos, 3 empanadas, pero eran 3 detenidos. Son 3 libertades, perdón. 3 libertades en un año. Y cuando me senté con ellos, terminé casi convencido que la perpetua no vencía nunca, ¿no? Porque yo, que 35, que 45, que 50, que 52 y medio, ahora que están mucho con el 2 tercios de los 35, y casi me voy convencido, bueno, no, ya está, no sé, bueno, después se me pasó un poco. Pero bueno, es como que uno en este tipo de encuentros lo que escucha, yo participé de unos cuantos paneles y se lleva con un montón de situaciones y de planteos de otros departamentos judiciales que en nuestro departamento judicial no suceden. Y donde todos nos vamos como aletargando y a plantear lo que tenemos que plantear es lo que creemos que puede llegar a funcionar y lo que creemos o estamos seguros de que no tiene expectativa de éxito en los planteos o en los litigios que podemos llevar adelante, es como que con el tiempo los dejamos de hacer. Recurrimos, las cámaras nos dicen que no, nos vamos a casación, nos dicen que no y en algún momento los planteos se dejan de hacer. Después, otro de los temas fue el de las redes interinstitucionales en la solución alternativa de conflictos. Sobre el trabajo expusieron Silvina Brinoni y Diana Pizales. Ella forma parte del área de justicia restaurativa de la Defensoría General. Y básicamente lo que nos dijeron es que el trabajo de ellas intervienen en contexto de violencia familiar y que la idea era evitar la sobreintervención, unificar criterios y optimizar los recursos, dado que muchas veces los mismos conflictos se repiten en distintos fueros y a veces en distintas instituciones. Por ejemplo, tenemos medidas cautelares tanto de familia como derecho penal que a veces son replicadas y hasta a veces son encontradas. Hoy con el tema de las medidas cautelares que dictan los juzgados de familia, que ahora dictan los juzgados de garantías, es como que hay algún tipo de complicación con esos temas. Y por último, el doctor Ariel Castro, que es defensor de menores, y la doctora Mariana Palatevi expusieron sobre prácticas restaurativas en el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, nos contaron cómo la impronta que llevan adelante cerraron con un informe respecto de la no reiterancia y nos dijeron que la no reiterancia que tienen en este tipo de solución de conflictos es del 92%.
Cuando terminamos el panel y respecto de las prácticas restaurativas, hubo muchas preguntas respecto a la duración de los procesos restaurativos y que no son menos de 6 meses, 8 meses y a veces hasta más de un año, porque son múltiples charlas, es mucho el abordaje y se extiende bastante en el tiempo. Así que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí. Dale, 5 y 5 nada más. Bueno, antes que nada, gracias a todos y todas por estar acá, porque es un montón. Yo sé que están todos muy cansados y vamos a tratar de hacer lo más breve posible. Agradecer a todos y a todas las que estuvieron en el panel. Muchas personas se involucraron en el panel de ejecución penal. Y destacar, además de lo que decía Cecilia hoy, del semillero y de las energías de los jóvenes, yo quiero destacar la energía de los que llevamos más de 15 o 20 años en la defensa pública, porque veo muchas caras acá comprometidas como el primer día en que empezaron a trabajar, con el mismo compromiso. Entonces claro, vamos los pibes, por favor. Bueno. Acá juntamos más de 100 años, tenemos acá. En este panel hay más de 100 años en defensa pública. Bueno, antes que nada, hacer una breve reseña de las ponencias. Obviamente el tiempo de los paneles para mí siempre es insuficiente. Creo que a todos les pasó lo mismo. Nos quedamos todos con ganas de seguir conversando y seguir hablando. Pero bueno, quiero destacar, en primer lugar, 3 ponencias. La primera persona que expuso nuestro panel fue Pablo Marchov. Él es defensor en La Matanza. Nos dio datos duros en todo sentido, porque nos habló, nos habló de los rechazos, el alto índice de rechazos de libertades condicionales y libertades asistidas en el Departamento Judicial. Pero con una cuota de optimismo, porque siempre propositivo. Pablo dijo, bueno, entonces hay que empezar a litigar más el tema de la oralidad en las audiencias, convencidos de que la oralidad nos puede dar mejores resultados. Litigar también, sobre todo cuando tenemos dictámenes favorables. Él hizo una clasificación entre las denegatorias incluso con dictámenes favorables del servicio penitenciario. O sea, hizo un análisis bastante pormenorizado de qué incluían esos rechazos, si la persona había hecho cursos, si no había hecho cursos, si había estudiado. Bueno, incluso haciendo todo eso, e incluso los jueces diciendo los dictámenes criminológicos no son vinculantes para nosotros, pero le vamos a decir que no. Nos digan que sí, nos digan que no, le vamos a decir que no. Bueno, entre sus conclusiones, obviamente brega por seguir, obviamente. Creo que el hilo conductor de todo el panel es: sigamos litigando, sigamos haciendo y seamos cada vez más creativos en esto. Una de las conclusiones a las que él llegaba era esta, básicamente, y el tema de la estadística, ¿no? Hacer estadísticas homogéneas para toda la provincia, eso es fundamental. En lo personal, creo que el SIMP no es una herramienta que sirva para la defensa. No sé si todos coincidan conmigo. El SIMP, perdón que lo pensé. Bueno, no sé, es una herramienta, no digo que no sea útil para algunas cosas, pero para medir ni siquiera cuantitativamente el laburo de la defensa pública. Porque más allá de todo el trabajo invisibilizado del que he escuchado mucho hoy en los paneles, esta cosa de hablar con las personas, atenderlas, hacer todo extra oficialmente para evitar quizás una judicialización o para garantizar mejor el acceso a la justicia, esto no se ve en el SIMP. El SIMP no existe. O sea, esa es la realidad. Entonces, me parece que Pablo Marchov dio cuenta de esto y dijo, el SIMP ni siquiera me permite ver a mí determinada cuestión vinculada con la ejecución de la pena. Entonces, me parece que esa podría ser una eventual conclusión importante, quizás para tener en cuenta, ¿no? Empezar a armar estadísticas entre todos en la etapa de ejecución penal que sean homogéneas en toda la provincia de Buenos Aires. Después hubo una ponencia sumamente interesante y práctica, porque es una problemática que atraviesa a toda la defensa pública de la provincia de Buenos Aires, que es qué hacemos cuando tenemos una persona que ha pasado mucho tiempo en libertad, pero cae la sentencia firme. Viene la sentencia y tiene que... Claro. Exacto. Bueno, lo escondemos, prescribimos la causa. Recurrimos, pero llega un momento en que el recurso se nos agota.
Entonces, bueno, ellos, Roxana Pagliardini con Fabiana Danti y Julián Borrone, hicieron una ponencia muy interesante porque es muy práctica en este sentido, dándonos pautas de, bueno, cómo litigar estos casos, ¿no? que han planteado ellos y resoluciones favorables que han tenido. Los invito a leer esa ponencia porque me parece sumamente importante. No solamente en casos en que las personas han transcurrido mucho tiempo en libertad. Hay otros casos más. Por ejemplo, cuando la persona ha cumplido con ciertas obligaciones que implican algo parecido a haber estado en libertad condicional, ¿no? En libertad. O mucho más que eso. También casos en los que la persona, bueno, esto ya lo veníamos charlando y hemos tenido casos y precedentes de compensación aritmética de pena. Una persona que estuvo presa en un proceso penal en el que lo absolvieron tiene derecho a que le compensen con tiempo de prisión en el actual proceso, por más que no haya posibilidad de unificación. Digamos, ¿no? Esto, desde Saldías en adelante tenemos bastantes casos del Tribunal de Casación que han compensado en este sentido. Y el tercero de los casos es el de suspensión de la ejecución de la pena, que ese es un supuesto regulado, pero que bueno, justamente se planteaba la paradoja de que incluso está regulado y ni así logramos que a veces se aplique esta norma en los casos concretos en que se pide la suspensión de la ejecución de la pena. La tercera ponencia presentada en este panel fue de Marcelo Villanova, secretario de Ejecución Penal de acá en Necochea. Bueno, un análisis sumamente profundo y desde la teoría, digamos, liberal, un análisis del derecho de las personas a la autonomía, a ser quienes deciden ser, y de las inferencias estatales en esta decisión. Creo que lo importante de esta ponencia es, bueno, seguir pensando estas cuestiones y no abandonarlas, ¿no? Es decir, no abandonar estos planteos que a veces, hoy como decía, ¿no? Uno de tanto plantearlos ya es como que wow, ya me van a decir que la autonomía no importa, que el tipo tiene que ponerse el látigo y arrepentirse. Me parece que hay que seguir litigando estas cuestiones, no bajar las banderas en este sentido. Y bueno, el otro grupo de ponencias que se presentaron, que tienen más que ver con cuestiones vinculadas a la pena ilícita, las va a comentar Pablo. Se nos va el tiempo. Gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Primero, especial agradecimiento por haberme invitado nuevamente. Ya no pertenezco, digamos, institucionalmente, soy un observador de la defensa de la provincia, pero desde ya que obviamente las problemáticas que hemos relevado acá son de particular interés tanto en la provincia como en el sistema federal, mucho más atrasado. Me toca ahora estar, digamos, en esa institucionalidad, ¿no? tan inquisitiva. Pero bueno, obviamente es otro desafío, así que bueno, especialmente quiero agradecerles por haberme invitado, pese a ya no pertenecer. Soy un hijo, sí. También ingresé a los 19 años, como todos. Y aparte estoy casado con una defensora pública, ¿no? Así que ya, obviamente todo. Bueno, bien, vamos a... Bueno, exacto. Familia judicial. Exacto, familia judicial si las hay. Bien, voy a comentar, digamos, 3 ponencias, de las cuales una es la de Mariano Bertelotti, la pena ilícita y su determinación en la audiencia oral y pública, un tema desde ya que importantísimo, es una construcción de un trabajo de hace tiempo que lo veníamos conversando. Le insistí a Mariano poder publicarlo en su momento, que salió en la revista que junto con Alderete Lobo coordinamos, el nuevo derecho de ejecución penal, y para mí es un placer que la haya publicado aquí, porque básicamente el interrogante respecto a cuánto implica, cuánta pena es cierta pena ilícita, sin duda es algo que debe discutirse en una audiencia oral, ¿no? Y esto Mariano lo desarrolla como un tema de principal interés, enmarcándolo en el ámbito de la cesura de pena, ámbito totalmente olvidado. En ese sentido quiero recordar una de las primeras, me acuerdo yo, resoluciones de Mario Coriolano, en su momento, creo en el año 2000, 2001, donde instaba a los defensores, digamos, a solicitarlas. Ese mismo artículo 372 sigue vigente y todos sabemos de que ese juicio bifásico, donde Mariano lo desarrolla bien la audiencia, nos daría muchísimo potencial. Como estándar, ahí voy a hacer uso, digamos, del Código Procesal Penal Federal un poquito.
el Código Procesal Penal Federal ya en la audiencia preliminar permite ir trabajando la incorporación probatoria, con lo cual también no lo sugiere específicamente el trabajo, pero lo digo yo, es fundamental que ya en los casos donde sabemos que la pena puede venir alta o eventualmente, digamos, nos salga mal nuestra teoría del caso, ya en la audiencia preliminar poder ir planteando el análisis de prueba por bloques de información. Esto es todo un tema que para mí debe desarrollarse. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, pensar que en la perspectiva de una teoría del caso de la pena diferente a la teoría del caso, esto es algo que tenemos que construir, y a la vez también buscar un logro de mayor persuasión respecto de lo que la pena fue en prisión preventiva respecto de ese sujeto, va a implicar trabajar por bloques de información diferenciados a los testigos de parte, o incluso, digamos, testigos que pueda tener exclusivamente para la cesura, ¿sí? Piense el juicio de pertinencia en la cesura, digamos, y a la vez los testigos que pudo haber utilizado para el juicio de conocimiento pueda también destacar su relevancia para que sobre determinado bloque de información pueda yo trabajarlos en la audiencia. Esto es algo que va a merecer que próximamente hagamos un trabajo, pero que creo que me parece que es un tema reinteresante porque sabemos, me pasó todo el tiempo en la provincia de Buenos Aires donde no me permitían las audiencias de cesura, me decían ¿por qué? Justifíquela, el 372 no es claro, creo que esto es un gran tema. Lo que me pareció también, Mariano detalla obviamente un caso muy particular que es Silvero Ibarra, quienes no lo conocen, es un caso de la Casación Federal, en donde por primera vez, en un voto muy bueno de Ana María Figueroa, ordena al juez de ejecución, ¿sí? Cuantificar pena ilícita, con lo cual en el marco de una pena única le cuantifican 2 años por un hecho de abuso sexual. Esto es muy importante porque el caso ya estaba reparado como arresto domiciliario, pero no obstante la casación le dice descuéntenle. Bueno, esto va de la mano del otro gran caso que el caso de que Elizabeth Gaitán, un caso de la Defensoría General de la Matanza, en particular también Marcelo tiene mucho que ver en el caso. Un caso de una gravedad inusitada, 28 mujeres resultaron víctimas de un conjunto de severidades dentro del mes de entre septiembre y enero del 2019 y enero de 2020. Algunas de ellas, al menos 4, según lo dijo una sentencia de juicio por jurado, resultaron víctimas de abuso sexual con acceso carnal. En una comisaría de La Tablada, sí. Bueno, gracias a la intervención de la Defensoría General de la Matanza, como describe la ponencia, esto permitió que este hecho saliera a la luz, que fuera denunciado y, bueno, Elizabeth describe muy bien estos casos y plantea justamente el tema de la compensación porque se realiza un planteo, luego de existir sentencia del juicio por jurado, en donde se termina cancelando la pena de 2 chicas que fueran victimizadas. Una de ellas, digamos, por un plazo de 2 meses y otra alrededor de la pena de 1 año. El fallo que comenta y describe bastante bien cosas muy interesantes, entre ellas, digamos, que el planteo que hace la Defensoría es, creo yo, el pertinente respecto a considerar que el marco de la mensura es el mínimo de la escala penal atribuible por el delito que fuera victimizada. Esto es una pauta objetiva muy importante. Segundo, porque logra que el fallo aplique Plácido Sá Carvalho, que es un precedente de la Corte Interamericana muy importante que establece como primera pauta objetiva el nivel de superpoblación. Y en este sentido también recuerdo lo que Cecilia nos planteó respecto de Berbisky y también la utilidad que las resoluciones últimas de la Suprema Corte respecto a los estándares permita ir aplicando en pensar los estándares en términos de cuantificación. Por último, Celina y yo hicimos, por casualidad, increíblemente comentamos el mismo fallo, Virgilio y Saquilán,
Bueno, nosotros en realidad mínimamente lo que empezamos a plantear es un tema que veíamos que faltaba, digamos, como una vuelta de tuerca poder agregar, que era lo de la oportunidad del planteo de compensación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no necesitamos de una sentencia firme para hacer el planteo de compensación y en este sentido tenemos que establecer algunos estándares que permitan trabajar en mayor medida una defensa oportuna y eficaz respecto del planteo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, en primer lugar, obviamente la denuncia es una herramienta como fuera utilizada muy importante, pero entendemos que a partir de la denuncia también se pueden habilitar otras vías. En primer lugar, el acceso inmediato de la prueba, más pronto la prueba exista, sobre todo la pericial, es muy importante. En el caso de Reina, también en otros casos como Brian Núñez, la Casación Nacional y la Casación de la Provincia de Buenos Aires ya han planteado, incluso en Silveira Ibarra también, que no necesitamos confundir responsabilidad subjetiva respecto al grado de intervención de lo personal penitenciario en los hechos con la responsabilidad objetiva, porque lo que se trata es de solamente, digamos, dar cuenta que los hechos ocurrieron. El estándar de presunción incorporada ya está en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, con lo cual ya basta, básicamente, considerar que materialmente el hecho es incontrovertible. Con lo cual, con ese dato y acreditando que existe una situación de incumplimiento, basta para hacer el planteo. Este planteo, yo retomé también otro caso, que es el caso Mego Velardes, un caso también en donde existió una circunstancia de una chica trans que termina parapléjica, digamos, por falta de atención médica adecuada, en donde se hizo un planteo, la Defensoría de Casación ya había hecho un planteo junto a Manuel Buyú, de Defensor de la Plata, en donde planteó directamente el sobreseimiento, justamente planteando la desproporcionalidad en relación al impacto, intensidad de los hechos que la habían ya victimizado con la proporcionalidad de las penas, considerándola obviamente inidónea, ¿no? Creo yo que también, por otro lado, tenemos que diferenciar reparación y compensación. Son dos términos que no son excluyentes. Esto puede tener todo un desarrollo, pero lo que estoy diciendo es que podemos también, eventualmente, hacer un planteo de reparación para plantear un cese de prisión preventiva, una excarcelación, un arresto domiciliario y luego trabajar las instancias, digamos, de cómputo de prisión preventiva, cesura de juicio o eventualmente en la ejecución, modificando la cuantificación a posteriori. Esto quiere decir trabajando oralmente, en continuar con lo que decía Mariano, la producción de prueba, porque más persuasión voy a tener para trabajar los efectos y la extensión, más posibilidad de extender la cuantificación. Obviamente esto va a quedar supeditado a cada análisis del caso. Estos eran casos creo que tan graves donde quizás podían ameritar, digamos, un cese de la prisión preventiva o eventualmente un sobreseimiento. Celi, por favor. ¿Continúa, no? ¿Continúa con... No, bueno, no, ya, ya se nos va el tiempo. Simplemente, bueno, nada, agradecer a todos. No, ya está. No, porque no terminamos más. Sino. En esta ponencia lo que destacábamos era la importancia, obviamente, de una mirada de igualdad de género. 22 mujeres víctimas de tortura y abuso sexual. Distinguir lo que es tortura y abuso sexual es fundamental para visibilizar la violencia contra las mujeres en prisión. No lo digo yo, lo dijo la Corte Interamericana ya desde el fallo Castro versus Perú. Entonces, bueno, tener en cuenta esta debida diligencia reforzada que nos atañe como defensa pública también, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos como defensores para garantizar a las mujeres víctimas de tortura y abuso sexual en prisión el derecho a una reparación integral y lo más pronta posible, que no se nos diluya el tiempo, que no pase tanto el tiempo como para que porque en definitiva, cuanto más pasa el tiempo, menos tiempo para compensar tenemos, menos tiempo vivencial nos queda para reparar. Entonces me parece que es eso, simplemente, digamos, pensar en todas las posibilidades que tenemos y que sea de la manera más eficaz posible. Bueno, nada más, muchas gracias. Hemos terminado. Gracias a todos.